Reavivados por su palabra nos da la oportunidad diaria de centrarnos en la lectura, reflexión y meditación de la palabra de Dios. Lo hacemos con necesidad y también con gratitud, procurando en las páginas de la Biblia un mensaje directo de Dios para nosotros. Hoy nos dedicamos a Nehemías capítulo 8. Antes pidamos la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, bendícenos al estudiar tu palabra. Lo hacemos con necesidad y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Nehemías está centrado en la reconstrucción de la ciudad y al mismo tiempo en la restauración, reforma social, espiritual y religiosa. En el capítulo 8 nos encontramos con Esdras y la lectura de la ley frente al pueblo. Dice el primer versículo que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. O sea que lo que Moisés había escrito en relación a la ley de Dios, que era lo que Dios había enviado para el pueblo, ahora iba a ser leído delante de las personas. Esdras trajo la ley delante de la congregación y como sacerdote delante de los hombres, de las mujeres, de los que podían entender. Dice versículo 3 que desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Desde el alba, 5:30, 6 de la mañana, hasta el mediodía, 5 o 6 horas de lectura de la ley, de la palabra, de la escritura de Dios. Y que todo el pueblo, hombres, mujeres, grandes, niños, todo el que pudiera entender, estaba, dice, con oídos atentos. El versículo 5 dice que Esdras abre el libro ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo alzando sus manos respondió, amén, amén, se humillaron, adorando a Jehová con rostro en tierra. Cuando la palabra de Dios es presentada delante de las personas, ese es el resultado que produce. Cuando hay oídos atentos, ojos abiertos, corazón dispuesto, ese es el resultado que produce. ¿Qué resultado produjo? Produjo humillación, reconocimiento de la necesidad personal y adoración frente a la grandeza y lo supremo de Dios. El versículo 8 dice, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. O sea, la lectura se explicaba para ser entendida. Es lo que pretendemos con la ayuda de Dios hacer desde este espacio reavivados por su palabra. Leer el mensaje de Dios, comentar, reflexionar sobre el escrito para que podamos entender. Pero ¿qué hay detrás del entender? Bueno, detrás del entender es que podamos aplicar, que podamos internalizar, que esa palabra produzca paz, que ese pan alimente, que esa agua apague la sed, que esa energía fortalezca. Esa es la razón de contactarnos con la palabra de Dios. Siempre que alguien se contacta con la palabra de Dios, produce resultados. Es como una semilla que cuando está arrojada en un corazón fértil, dispuesto, produce frutos. Si nosotros leemos el versículo 9, dice,
Hoy es día consagrado a Dios nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Tal vez estaban llorando de emoción. Dicen, no es para llorar, es para alegrarse, es para dar gracias a Dios. Repite después el versículo 10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando admitimos lo que nos falta, cuando reconocemos lo que se nos ofrece, cuando aceptamos que Dios es nuestra fuerza, la alegría, el gozo es nuestra compañía. El versículo 11 dice que los levitas clamaban y calmaban a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo, no os entristezcáis. El versículo 12 dice que todo el pueblo se fue a comer y a beber, a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que le había enseñado. Habían entendido, y cuando uno entiende eso le da alegría. Es lo mismo que Jeremías dijo, ¿no? Fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por alegría y por gozo de corazón. Es que entender la palabra de Dios, degustar la buena palabra, alimentarse de Dios, recibir su bendición, su paz, la seguridad de su protección, tener fe, tener esperanza, tener amor, todo eso llena el alma, produce alegría. Dice versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por medio de Moisés, que habitaran los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber e hicieran pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid a montes, traed ramas de olivo silvestre, y etcétera. Dice, encontraron eso de la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta que Dios había establecido, para que en la fragilidad de una cabaña, de una tienda, de un tabernáculo, de una carpa, recordaran que aún en la fragilidad de su vida y de su peregrinar por el desierto, Dios los sostuvo, Dios los cuidó, Dios los fortaleció, Dios los liberó de la esclavitud y los condujo hacia la tierra nueva. Versículo 17. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, hizo tiendas, carpas, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo gran alegría. Y concluye el capítulo diciendo, leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito de aquellos días. Queridos amigos, necesitamos recuperar la lectura, la meditación, la reflexión. Necesitamos levantarnos en un lugar alto con la Biblia, con la palabra. La palabra de Dios tiene que ser levantada, tiene que estar puesta para que la leamos, para que la escuchemos, para que la analicemos, para que la entendamos, para que la practiquemos. Y entonces todo ese proceso de búsqueda, de reconocimiento, de lectura, de meditación, de reflexión, de entenderla y de aplicarla a nuestra vida, trae como resultado gozo, alegría, fiesta, celebración, fe, esperanza. Tal vez todo esto le está faltando en su vida, ¿no? Tal vez lo que está faltando es que usted recupere en su existencia un sitial privilegiado para la Biblia, para la palabra de Dios. No me refiero a un buen lugar en la biblioteca. No me refiero a tenerla siempre cerrada en la mesita de luz como un talismán que le va a traer suerte. Me refiero a que usted le dé tiempo, el mejor tiempo, el primer tiempo de cada día, los mejores momentos del día, a meditar, a leer, y usted le dé todo el día para vivir aquel mensaje. Tal vez necesitamos dedicar más tiempo a la lectura de la Biblia y más tiempo, todo el tiempo, a practicar lo que leemos. Por algo,
Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen, bienaventurados, felices los que practican. Vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerzas para leer, para escuchar y para practicar. Y ahora, Señor, te damos gracias porque podemos recuperar en nuestra vida un lugar de privilegio para tu palabra. Queremos leer más, queremos meditar más, queremos leer todos los días, queremos practicar y vivir todo el mensaje de tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos y ayúdanos a ser felices en este día. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.